Hola amigos, soy Ricardo Insuasti, el contador de historias. Hoy los acompaño desde el auditorio del Biblioparque Marqués de San Jorge. Recuerden, tiene 203 sillas para su servicio. Concluiremos hoy con nuestra historia, un suceso en el puente sobre el río Oul, del libro Cuentos de Muerte. Acompáñenme. Atención compañía, armas al hombro, preparen, apunten, fuego. Farquhar se zambulló tan profundo como pudo. El agua rugió en sus oídos como la voz del Niágara, y sin embargo escuchó el trueno atenuado de la descarga. Luego, regresando hacia la superficie, encontró brillantes partículas de metal, singularmente aplastadas, que oscilaban hacia el fondo lentamente. Algunas le rozaban el rostro y las manos, para luego caer, continuando su descenso. Una de estas se alojó entre su cuello y el de su camisa, y sintió su tibia molestia y se la sacudió rápidamente. Al asomarse a la superficie, luchando por respirar, se dio cuenta del largo tiempo que había permanecido bajo el agua. Sin duda, había avanzado corriente abajo y estaba más cerca de estar a salvo. Los soldados ya terminaban de recargar sus armas. Las baquetas metálicas relampaguearon a un mismo tiempo bajo la luz del sol a medida que fueron retiradas de los cañones, viradas en el aire e introducidas con fuerza en sus vainas. Los dos centinelas dispararon de nuevo, por separado y de manera infructuosa. El fugitivo vio todo esto por encima del hombro. Ahora nadaba vigorosamente con la corriente. Su mente estaba tan enérgica como sus brazos y sus piernas. Pensaba con la velocidad del rayo. El oficial no cometerá el mismo error de rigorista 2 veces, razonó. Es tan fácil esquivar una descarga como un tiro solitario. Lo más seguro es que ya haya dado la orden de disparar a discreción. Dios me ayude, pues no podré esquivarlos todos. Un chapoteo atronador a 2 metros de él fue seguido por un sonido fuerte y raudo, en diminuendo, que pareció retornar por el aire hasta el fortín, y murió en una explosión que sacudió hasta las profundidades del mismo río. Una lámina de agua ascendente se dobló sobre él, cayéndole encima, cegándolo, estrangulándolo. El cañón había entrado en el juego. A medida que sacudía su cabeza para liberarla de la conmoción causada por el latigazo de agua, escuchó zumbar el tiro desviado por el aire al frente, y en un instante, este rajaba y despedazaba las ramas del bosque más allá. No volverán a hacer eso, pensó. La próxima vez usarán una descarga de ametralladora. Debo vigilar el cañón. El humo me avisará. La detonación llega demasiado tarde. Se rezaga tras el proyectil. Es un buen cañón. Súbitamente sintió que daba vueltas y más vueltas. Giraba como un trompo. El agua, las orillas, los bosques, el puente, el fortín, el pelotón, ya distantes, todo se confundía y se desdibujaba. Los objetos eran representados únicamente por sus colores, trazos circulares y horizontales de color. Eso era todo lo que veía. Había sido atrapado por un remolino y viraba con una velocidad de avance y de rotación que le producía mareo y náuseas. Unos instantes más tarde, fue arrojado por la grava, al pie de la orilla, sobre la margen izquierda del río, la orilla sur, detrás de una saliente de tierra que lo ocultaba de sus enemigos. La repentina detención de su movimiento, la raspadura de una de sus manos contra la grava, lo hicieron volver en sí y lloró de felicidad. Hundió los dedos en la arena, la arrojó sobre sí mismo a manotadas y la bendijo en voz alta. Parecía estar conformada por diamantes, rubíes, esmeraldas. No podía pensar en alguna cosa más bella a la que no se pareciera. No podía pensar en nada. Los árboles sobre la orilla eran gigantescas plantas de jardín. Advirtió un orden definido en su disposición. Aspiró la fragancia de los capullos. Una extraña luz rosácea irradiaba por los espacios entre los troncos, y el viento producía en las ramas la música de arpas eólicas. No sintió deseos de ultimar su fuga. Estaba satisfecho de permanecer en aquel sitio encantador hasta que lo volvieran a capturar. Un silbido y traqueteo de metralla entre las ramas más altas sobre su cabeza lo sacudieron de su ensueño. El desconcertado artillero le disparó una despedida arbitraria. Él se levantó de un salto, arrancó a correr pendiente arriba y se internó en el bosque. Anduvo todo ese día, siguiendo el curso del sol. El bosque parecía interminable. No encontraba un claro, ni siquiera un camino de leñador. No sabía que viviera en una región tan salvaje. Aquella revelación tenía algo de sobrenatural. Llegada la noche, estaba agotado, con los pies doloridos, muerto de hambre. El recuerdo de su esposa y sus hijos lo instaba a seguir. Al fin encontró un sendero que lo condujo en lo que sabía era la dirección correcta.
Era ancho y recto, como una calle de ciudad, y sin embargo, parecía intransitado. No estaba bordeado por sembrados, no se veían casas por ningún lado. Ni siquiera el ladrido de un perro sugería presencia humana en la zona. Los cuerpos negros de los árboles formaban muros rectos a lado y lado. Y en el horizonte solo se veía un punto, como un diagrama de una lección de perspectiva, sobre su cabeza. Mientras alzaba la mirada a través de la abertura en el bosque, brillaban enormes estrellas doradas. Se veían desconocidas y agrupadas en extrañas constelaciones. Estaba seguro de que habían sido dispuestas en un orden cuyo significado era secreto y maligno. Al lado y lado, el bosque estaba lleno de sonidos singulares, entre los cuales una, dos y más veces oyó claramente susurros en una lengua desconocida. El cuello le dolía y al acercar la mano lo encontró terriblemente hinchado. Sabía que tenía un círculo negro donde lo había magullado la soga. Sentía los ojos congestionados, ya no los podía cerrar. Su lengua estaba hinchada de sed. La alivió de su fiebre lanzándola por entre los dientes al aire frío. Que suave césped había tapizado la avenida intransitada. Ya no podía sentir el camino bajo sus pies. Sin lugar a dudas, a pesar del sufrimiento, se había quedado dormido mientras andaba, pues ahora ve otra escena. Quizás solo se ha recuperado de un delirio. Está parado ante el portón de su propia casa. Todo está como él lo dejó y todo es brillante y hermoso bajo la luz del sol de la mañana. Debe haber viajado la noche entera. A medida que abre el portón y avanza por el camino amplio, blanco, ve el revoloteo de prendas femeninas. Su esposa, fresca y dulce y serena, baja los escalones de la veranda para recibirlo. Al pie de los escalones lo espera con una sonrisa de alegría inefable, con una actitud de incomparable gracia y dignidad. ¡Ah, qué bella es! Él salta hacia ella con los brazos extendidos. Cuando está a punto de estrecharla, siente un golpe aturdidor en la nuca. Una luz blanca, enceguecedora, destella en torno suyo con un sonido como el fragor de un cañón. Luego, todo es oscuridad y silencio. Peyton Farquhar estaba muerto. Su cuerpo, desnucado, se mecía suavemente de lado a lado bajo las vigas del puente del río Owl. Amigos, esta fue nuestra historia. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.